¿Qué es la ley? La ley y la gracia, ¿tienen alguna concordancia? Gracia, ¿qué es la gracia? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Muerte, pero nosotros hemos estudiado que hemos pecado. Y si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué aún estamos con vida? ¿Acaso vino Jesús a abolir la ley mientras estuvo en esta tierra? La fe, ¿qué papel juega para mi salvación? El sábado, ¿es simplemente un día de la creación? Son muchas las preguntas que vamos a contestar en este estudio. Así que busca tu Biblia, busca tu folleto, vamos a orar a Cristo Jesús y vamos a encomendarnos a Él para conocer la verdad presente en la ley y la gracia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa el momento u dispositivo que tú estés visualizando este estudio. Queremos bendecirte, queremos agradecerte por estar presente y queremos mostrarte un estudio poderoso en esta ocasión. Así que vamos a orar, vamos a encomendarnos a Cristo Jesús para permitir que sea Él quien nos ilumine. Gracias, Padre. Gracias, oh Señor, por tu amor. Gracias, oh Señor, porque en tu misericordia te complaciste en darnos una segunda oportunidad y hoy nosotros podemos conocerla como la gracia. Oh Señor, gracias una vez más por tu ley. Gracias porque esta nos muestra qué es lo correcto, qué debemos de hacer y cuál es tu amor tan increíble hacia nosotros. Oramos, Señor, para que nos dirijas en ese estudio. Y oh Señor, todo lo que en este momento se vaya a exponer pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Oramos, oh Dios, en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros y continuar visualizando la verdad presente en la ley y la gracia. Vamos entonces de inmediato a pasar a la primera parte de nuestro estudio, la ley y el cielo. Pero antes vamos a leer nuestro texto clave, nuestro eje, el funcionamiento principal para poder comprender esta lección. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, su capítulo 2, el verso 21. No desecho la gracia la cual viene de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Voy a leértelo una vez más, porque es importante, indispensable, necesario que tú puedas comprender este texto por completo. No desecho la gracia que viene de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí me está haciendo una alusión importante. Me está diciendo que la gracia no puede ser desechada. No puede ser desechada por la ley. Pero, ¿qué es la gracia? Hermanos, la gracia, en pocas palabras, es un regalo que nosotros no merecemos. La gracia es esa sustitución que Dios hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que hoy tú alcanzaras la salvación. La gracia es simplemente la oportunidad de ser salvo a pesar de que tú pecaste. ¿Pero qué es el pecado? La transgresión de la ley. Entonces, ¿me estás diciendo que la ley lo es todo? No. La ley, hermanos, estuvo desde siempre y va a ser para siempre. Todo se rige por ley. En el cielo habían leyes, que es lo que vamos a aprender ahora mismo. En la tierra hay leyes. Sin ley no hay forma de vivir correctamente. Si usted se pone a investigar y se pone a analizar, va a descubrir que hay diferentes tipos de leyes. Leyes morales, leyes físicas, leyes naturales. Las leyes físicas y leyes naturales es para el correcto funcionamiento de la existencia del hombre, la humanidad, de los animales, de las galaxias, las constelaciones, de la Tierra. Digamos que la Tierra no gire alrededor del Sol. Y digamos que en una ocasión vaya en forma lineal hacia el Sol. ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Nos vamos a desvanecer. ¿Por qué? Porque el Sol nos va a consumir. Eso es la ley. La ley es un estatuto que es dada por el creador de la existencia para que nosotros vivamos bien. En pocas palabras, la ley está para guiarnos a lo correcto, para decirnos eso está bien, eso está mal. Las leyes morales son para personas pensantes, para personas racionales. Un animal no razona. El animal tiene estatutos ya establecidos. Él sabe cómo va a comer, cómo va a reproducirse, en qué lugar va a vivir, las aves que cambian de una estación a otra. O sea, esas son leyes naturales, pero esos animales no comprenden las leyes morales porque ellos no tienen raciocinio igual que nosotros. Los ángeles, al igual que nosotros, fueron creados perfectos. Adán y Eva fueron creados perfectos a imagen y semejanza de Dios.
¿Con qué? Con el entendimiento que Dios tenía. No como Dios, porque nadie puede ser como Dios, pero es a su imagen, sí a su semejanza. Y por eso Adán y Eva eran capaces de comunicarse con Dios. De igual forma, los ángeles en el cielo tenían esa capacidad. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia para comprender por qué entra el pecado a la existencia de la humanidad. Y si vamos nosotros al libro de Ezequiel, su capítulo 28, los versos 15 y 16, vamos a comprender que Lucifer, o como nosotros lo conocemos, Satanás, era perfecto, de que los ángeles eran perfectos, pero por querer más, por querer ser como Dios, alcanzó la perdición. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, 16, 15 y 16. Perfecto eras, oh querubín, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló maldad en ti. ¿Pero por qué se halló esa maldad? Vamos a ver qué nos dice el verso 16. Esa maldad sucedió a causa de tu iniquidad y tus contradicciones, la cual te llenó de iniquidad y pecaste. Lucifer peca, ¿por qué? Porque él quiso ser como Dios, y sigue completando el texto. Por eso te deseché del monte de Dios y te arrojé a las piedras de fuego, oh querubín protector. Lucifer era el cuarto en el cielo. Por encima de todos los ángeles, Lucifer era el líder. Pero Lucifer quería más. Lo mismo pasa con nosotros, queremos más. Y por querer más, pecamos. ¿Por qué? Porque desobedecemos lo que Dios nos manda hacer. Y nosotros pecamos porque no entendemos que Dios es suficiente. Lo que Dios te da es porque tú necesitas. Lucifer, cuando engañó a Adán y Eva, lo engañó con una mentira tan chistosa. Vas a conocer el bien y el mal. Pero Eva no necesitaba conocer el mal. Eva tenía el bien, que era lo que necesitaba. Nosotros en la actualidad debemos acatarnos a la ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley de Dios? Vamos a comprenderla en la segunda parte de nuestro estudio, la ley en Deuteronomio. Seguimos presentes en este estudio. Ya vimos lo que fue la primera parte, la ley en el cielo. Y comprendimos diferentes cosas que quizás no habíamos visto. De que la ley sí existía desde el cielo y que cuando queremos más, siempre vamos a pecar porque vamos a desobedecer a Dios. Y aquí estamos en la segunda parte, viendo a un pueblo de Israel que está a punto de ingresar a la tierra prometida. Es lamentable, pero el pueblo de Israel hace lo mismo que nosotros hacemos en la actualidad. Bloqueamos la ley de Dios. Y nos hacemos una pregunta. Ya nosotros vimos que la ley viene desde el cielo. Ya vimos que la ley, desde que Dios crea a Adán y Eva, da leyes en su corazón. Ustedes van a hacer esto, pero no van a hacer aquello. Pueden comer de esto, pero esto no lo miren, no lo topen, ni respiren cerca de eso. Y vemos que Adán y Eva desobedecen y por eso entra el pecado a la humanidad. Lo mismo que como Satanás, por querer más de lo que Dios le había dado. ¿Por qué en el Éxodo? ¿Por qué el Señor da leyes físicas en el Éxodo? Si ya teníamos ley en el corazón, si ya sabíamos que no teníamos que hacer ciertas cosas, ¿por qué en el Éxodo? Dios es sabio. Y Dios en su sabiduría, a pesar de que sabía de que Satanás iba a introducir el pecado en el cielo, iba a pecar, iba a introducir el pecado en la tierra y el hombre iba a pecar, Dios en su amor permite que suceda, pero Dios se prepara. Dios es sabio, hermanos, y Dios sabe que su pueblo es terco. Y como su pueblo había pasado 400 años por la misma profecía que Dios había dado a Abraham, por el mismo pacto que Dios había cumplido de que iba a ser una gran nación, pero que ésta iba a ser esclava y luego iba a ser libre, Dios necesitaba que el pueblo de Israel conociese una vez más que Dios estaba presente con ellos, que Dios lo iba a proteger, pero que Dios necesitaba que ellos obedezcan. Dios nos va a ayudar a sustentarnos, pero Dios necesita que tú le obedezcas por tu bien. Tú necesitas obedecerle a Dios, hermanos, por tu bien. Y Dios da al pueblo de Israel las tablas de los 10 mandamientos físicos y le muestra lo que ellos deben de hacer. Le muestra, usted va a guardar el sábado sobre todas las cosas. Usted va a obedecer los estatutos. Usted va a guardar que Dios es Dios sobre todo. Usted va a no robarle a su prójimo. Y los diferentes tipos de leyes que nosotros ya conocemos. Y vemos un pueblo de Israel que rompe las leyes, ultraja las leyes, menosprecia las leyes. Y Dios una vez más da oportunidad a ese pueblo de Israel. Y Dios le muestra lo que nosotros conocemos como gracia. Oportunidad tras oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir a la Biblia, porque nosotros estamos tratando con lo más preciado, la palabra de Dios. Si usted me acompaña al libro de Deuteronomio, en su capítulo 17, verso 19,
va a comprender lo que Dios manda hacer al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios: y lo tendrás conmigo, y leerás todo esto todos los días de tu vida, para que aprendas a temer a Dios. Hermano, teme a Dios. Teme a Cristo Jesús, porque solamente así tú alcanzarás la salvación. Para que guardes su palabra y su ley, sus estatutos, y lo pongas por obra. Hermanos, temer a Dios es obedecerle. Y tú lo obedeces cuando guardas la ley. ¿Y para qué es la ley? Para que vivas feliz. Te he repetido lo mismo en diferentes palabras una y otra vez. La ley es para que tú estés bien. No es para prohibirte cosas, hermano. Es para que tú estés bien. Es para que tú vivas bien. Para que vivas feliz en esta tierra durante el tiempo que Dios viene por segunda vez. Esa es la ley. Estatuto perpetuo para que tú estés bien. Porque Dios te ama. Es la mayor señal de amor que Dios te va a dar. La ley. La segunda mayor de amor que Dios te dio fue una segunda oportunidad. Dios te perdonó de tus pecados, porque ya no eres esclavo al pecado. Perteneces a Cristo Jesús, y eso lo vemos en Romanos 8. Comprende de que Dios te perdonó, de que ya tú no eres esclavo al pecado, de que tú perteneces a Cristo Jesús, y gloria a Dios por eso. Porque hoy nosotros tenemos esa segunda oportunidad que llamamos gracia, ese regalo que Dios nos ha dado una vez, tras vez, tras vez, y nosotros continuamos desechándolo. Dios dio muchas oportunidades al pueblo de Israel. Dios dio muchas oportunidades en los tiempos de Noé. Dios da muchas oportunidades en la actualidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a comprender de que tú aún sigues respirando porque Dios le ha complacido darte esa gracia? ¿Hasta cuándo vas a comprender de que tú tienes 2 pesitos, tienes un buen trabajo, tienes una linda familia, tienes cosas materiales, porque así Dios lo ha permitido? ¿Hasta cuándo? Hermanos, todo lo que existe es de Dios, porque como vimos, Malaquías, Dios uno es, Dios poderoso, Dios de autoridad, Dios que gobierna todo, hermanos. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de no continuar cometiendo los mismos errores de los antepasados. Aprender nuestra historia, arrepentirnos y entender de que la gracia de Dios tiene un tope. Y que esa gracia, nosotros queremos que tú la aproveches conociendo la palabra de Dios, estudiando la Santa Biblia, que es nuestra luz, nuestra lámpara para el mundo que está en tinieblas, aplicándola a nuestra vida, predicando a otros del amor de Dios y esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Gracias por permanecer hasta el final y llegar a lo que es la tercera parte de nuestro estudio. Dios es increíble, hermanos. Por eso en esta ocasión nosotros vamos a estudiar de la esclavitud a la libertad, de la perdición a la salvación, del pecado a la gracia. Dios es amor, hermanos. Si algo tienes que llevarte de ese estudio es que Dios es amor. Nosotros hemos visto hasta ahora la ley. La ley, su función, su importancia, su particularidad. Nosotros hemos visto la gracia, que es el regalo inmerecido, que es esa segunda oportunidad. Y ahora preguntamos, la fe, ¿cuál es el papel para la salvación? ¿Acaso la fe lo es todo? ¿Acaso la gracia y la ley pueden separarse? Vamos a introducirnos y vamos a ver que la fe necesita obras para alcanzar la salvación. Las obras no te van a salvar para que nadie se sienta justo, pero la fe sin acción no sirve de nada. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Si ustedes me acompañan al libro de Romanos su capítulo 4, el verso número 3, vamos a ver qué es eso que Dios quiere que nosotros comprendamos. Dice aquí, porque dicen las Escrituras, creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham en Dios. Tuvo Abraham fe en Cristo Jesús. Perfecto, eso está bien. Y le fue contado por justicia. Si usted se pone a estudiar el libro de Génesis, desde el capítulo 2 en adelante, usted va a ver a Abraham. Y va a comprender que Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y ve a la tierra que yo te voy a dar. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Pero Abraham creyó en Dios y accionó. Abraham no creyó en Dios y se quedó en su tierra. No, hermanos. Abraham salió a donde Dios lo había mandado, porque eso es lo que Dios quiere. Dios nos pone la ley delante de nosotros y nos dice, yo te voy a dar esta ley para que tú me vivas por justicia. Yo te voy a dar este estatuto para que tú lo obedezcas.
Cree en mí. Haz lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es tu trabajo? Confiar en este manual. Este es tu manual. Estas son tus 2 tablas. Esta es tu ley, la Santa Biblia. Esto en la actualidad es lo que Dios te manda a ti a comprender, a estudiarla, a aprenderla, a predicarla. Hermanos, esta es la regla de fe. Esta es nuestra salvación. Aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Dios es suficiente. La Biblia es suficiente. Hermanos, sin obra, por más fe que usted tenga en Dios, no va a ser verdad. Porque solamente el que tiene fe en Dios es el que abre su Biblia, aprende lo que dice la Biblia y actúa de acorde a como manda la Biblia. Y seguimos preguntándonos, ¿la ley y la gracia pueden existir una sin la otra? No. Existe gracia porque se transgredió la ley. Y existe ley porque Dios nos ha permitido. La gracia existe porque la ley fue bloqueada. Y la ley existe porque Dios tuvo la gracia de diseñar ese estatuto. ¿Para qué? Para que hoy tú vivas bien. Hermanos, una va ligada a la otra. La ley y la gracia son necesarias e indispensables que usted la conozca para que viva correcto como Dios le manda vivir. Este ha sido el estudio para esta semana. Pudiésemos decir muchas otras cosas en este estudio, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Le invitamos a ver los estudios por día. Ahí vamos a ir más concreto, vamos a exprimir más la lección, porque estas son lecciones importantes para nuestra vida. Son lecciones que nosotros tenemos que conocer. Son lecciones que nos van a permitir a nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. Se despide con amor su amigo y hermano Sado Tejeda. Y la invitación es para que seas la bendita diferencia. Para que seas diferente. Dios nos llama a hacer eso, la bendita diferencia. Dios nos llama a guardar sus leyes y estatutos. Dios nos llama a aceptar su gracia. Pero más aún, Dios nos ha llamado a testificar. ¿Aceptas el reto? Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección de Escuela Sabática para la Diferencia.